Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a cómo realizar análisis de estados financieros, más concretamente de pérdidas y ganancias y el balance de situación. Y en efecto vamos a observar cuáles son las principales fases de estos análisis. En primera instancia deberíamos realizar un análisis vertical. En este caso vamos a coger una medición en porcentajes en la que tendremos que tener en cuenta nuestra variable clave, que por ejemplo en el pérdidas y ganancias es la cifra de negocios, y vamos a ver qué representación tiene cada magnitud con respecto a esta variable clave. Posteriormente podemos realizar el análisis horizontal. El análisis horizontal no es más que sencillamente la variación de un determinado año con respecto a su año anterior, es decir, los crecimientos o decrecimientos de las magnitudes. Posteriormente también tenemos las ratios o los KPIs. En este caso tendremos que seleccionar todas aquellas ratios clave para nuestro negocio con el objeto de optimizar al máximo nuestro análisis financiero. En muchas ocasiones las empresas utilizan determinadas ratios que son incompatibles con su modelo de negocio y arrojan resultados que no son los más óptimos para la ejecución de su análisis financiero. Finalmente tenemos el análisis de la rentabilidad económico-financiera, en este caso, que sobre todo viene a centrarse en, por un lado, cómo interactúan los activos de la empresa y, por otro lado, cuál es la interacción de la rentabilidad de los socios o los inversores de la misma. Muy bien, ahora que conocemos un poco mejor la teoría, vamos a centrarnos en el análisis de estos estados financieros. Imaginaros que el Departamento de Contabilidad nos otorga unos balances de situación y unas pérdidas y ganancias que ya están dadas. En el vídeo os dejaré también un enlace para que os lo podáis descargar y practicar con ellos. Y en definitiva nosotros tenemos que realizar un análisis financiero de estos estados financieros. Para empezar, como hemos dicho, vamos a realizar un análisis vertical. Entonces podemos decir algo así como vertical PIG. Empezamos con el pérdidas y ganancias y por lo tanto lo pegamos aquí en nuestra nueva hoja, insertamos una nueva columna y ponemos algo así como porcentaje vertical, que será la representación de nuestras magnitudes con respecto a la variable clave. Como hemos dicho, la variable clave en este caso es el importe neto de la cifra de negocios, o lo que es lo mismo, nuestras ventas. En este caso, las ventas van a estar fijadas, será una celda que estará fijada, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que arrastremos, ya tendremos nuestros cálculos dados. Por lo tanto, yo ya tendría mis porcentajes hechos. Y ahora pondría a decir algo así como vertical n-1, que sería el año anterior. Y en definitiva haría exactamente lo mismo. Esto lo parto entre la variable clave, la fijo, muy importante fijarla, y en definitiva arrastro hasta el final y obtengo mis resultados. Por lo tanto, yo de hecho podría empezar a plantearme qué es lo que está ocurriendo en el pérdidas y ganancias. Y vamos a hacer un análisis muy a grandes rasgos. Y viene siendo a decir que, si os fijáis, la representación de estas magnitudes son las mayores de todo el balance de pérdidas y ganancias, y en este caso lo que nos viene diciendo es que los aprovisionamientos representaron un 40% con respecto a las ventas y que los gastos de explotación representaron un 48% con respecto a las ventas. Lo mismo ocurre en el caso anterior, un 40% y un 42% respectivamente. Finalmente, una de las cosas importantes que se suele analizar, sobre todo en este caso, es observar los márgenes brutos. Cuando hacemos el análisis vertical de un PIG, a su vez obtenemos de forma bastante sistemática el margen bruto, que en este caso fue del 7% y del 13%. Como observamos, en el año actual fue menor con respecto al anterior, precisamente porque el resultado de explotación arroja un resultado menor con respecto al año anterior, a pesar de que las ventas fueron superiores. Por lo tanto, fijémonos que es súper importante manejar este tipo de indicadores, ya que nos permite tener una visión súper clara de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Muy bien, una vez hecho el análisis vertical, podemos hacer el vertical del balance de situación.
Por lo tanto, yo cojo nuestro balance de situación, lo copio y lo pego en nuestro vertical de balance de situación y hago exactamente lo mismo. Creo o inserto, en este caso, una columna en la que ponga un porcentaje vertical y cojo, en este caso, cojo esta magnitud y la parto entre la variable clave, que es el activo total, con el cual vamos a tener que hacer nuestra comparación o nuestra proporción. Lo arrastro, le pongo los porcentajes y hago exactamente lo mismo en el año anterior. Por lo tanto, esto lo parto entre esto y lo mismo. Arrastramos y obtenemos nuestros resultados. En definitiva, ya tendríamos realizado nuestro análisis vertical del balance de situación de los activos. Y a grandes rasgos podemos comentar que los activos no corrientes representan un 52% con respecto al total del activo, mientras que los activos corrientes representan un 48% con respecto al total del activo. Mientras que si nos fijamos en el año anterior, es un poquito distinto. Es decir, vemos que la sociedad está incurriendo en mayor liquidez, ya que sus activos corrientes mantienen el 56%, principalmente porque tienen unas partidas más elevadas en términos de efectivo y en términos de otros elementos de activos corrientes y por consiguiente nos está arrojando resultados más altos. Que se haya producido esta variación en la que vemos que hay pequeñas diferencias no significa que la sociedad esté incurriendo o arrojando malos resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora nos fijamos y nos centramos en nuestro análisis vertical del patrimonio y del pasivo. En este caso, partimos del patrimonio neto con respecto al total del patrimonio neto y el pasivo. Esta será nuestra variable clave, la fijamos y en definitiva la arrastramos para obtener nuestro análisis vertical. Como siempre, le damos un valor en porcentajes y hacemos lo mismo para el caso del año anterior. En este caso lo partimos entre el total del patrimonio neto más pasivo, fijamos la celda y la arrastramos hacia el final. Muy bien, ya tenemos nuestros resultados correctamente calculados y realizando un breve comentario con respecto a lo que ocurre en el patrimonio neto, observamos que en el año anterior fue del 49% con respecto al total del pasivo más del patrimonio neto. Primero de todo, como consecuencia de que parece que los resultados que se arrojan son mayores. Eso hace que esa representación a su vez sea mayor. Y por otro lado, también podemos observar, si nos vamos a la parte del pasivo, como que en el año anterior representó un 17%, mientras que en el año en curso representó un 45%. Tenemos que tener especial cuidado porque estoy detectando que tenemos las provisiones a largo plazo, las cuales están arrojando un importe muy notorio. Y aquí tenemos que tener especial atención si vemos en un balance de situación que hay unas provisiones a largo plazo cuyo resultado es muy sustancial. Las provisiones a largo plazo suelen ser, por ejemplo, unas dotaciones de unos gastos que aún no se han producido como consecuencia, por ejemplo, de un litigio medioambiental. Es decir, estamos a la espera de ser imputados ante un posible litigio y, por lo tanto, nosotros imputamos a su vez en la contabilidad una posible provisión, la cual puede ser que de forma incierta no se produzca o se produzca. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos los pasivos corrientes, que en definitiva sí que es cierto que están mostrando unos resultados muy análogos con respecto al año anterior. Nos va muy bien observar este tipo de medidas, ya que si observamos cambios sustanciales de un año a otro, eso quiere decir que debemos tener especial cuidado y atención en los datos que nos arrojen resultados muy distintos. Por lo tanto, como podemos ver, el balance del análisis vertical
Es muy útil, ya que nos permite observar de forma bastante visual cuáles están siendo las diferencias de proporciones con respecto a nuestras variables clave. Dicho esto, podemos realizar lo que viene siendo el análisis horizontal. Entonces podemos decir horizontal PIG, cogemos nuestro PIG, lo pegamos a la nueva hoja que hemos creado y en este caso vamos a insertar una nueva columna. Aquí le vamos a llamar porcentaje de variación. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a realizar el siguiente cálculo. Cogemos el resultado del año en curso menos el resultado del año anterior partido entre el resultado del año anterior. Y ya tenemos nuestro porcentaje de variación. En este sentido, lo único que tenemos que hacer es arrastrar y obtendremos nuestros resultados. Como muchas veces ocurre, al no tener en determinadas celdas un determinado resultado, nos aparece este error que pone diff/0. ¿Cómo corregir este error? Lo podemos corregir del siguiente modo. Si utilizamos la fórmula si.error o la función si.error, podemos corregir este suceso. Entonces, para ello, es importante que esto esté correctamente parametrizado y lo que hago es sencillamente le agrego aquí esto y ya podemos arrastrar y si os fijáis desaparecen los errores. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro análisis horizontal del PIG correctamente calculado. ¿Qué estamos observando aquí? En primer lugar, estamos observando que la cifra de negocios ha incrementado en un 4% con respecto al año anterior. A su vez, nuestros aprovisionamientos también se han incrementado en un 4%. Por lo tanto, podemos ver que hay una correlación entre el importe de la cifra de negocios con respecto a los aprovisionamientos. Es decir, a medida que crece nuestro importe de cifra de negocios, crece a su vez los aprovisionamientos. Eso podría ser una primera conclusión en términos económicos. No obstante, fijémonos. Parece que la sociedad ha decrementado su gasto de personal en un 10%. Esto quiere decir que ha adoptado menos gasto con respecto al año en curso en lo relativo al año anterior. No obstante, otros gastos de explotación han representado un 20% más con respecto al año anterior. Y si seguimos analizando lo que estamos viendo en términos horizontales, vemos en definitiva que la variación del resultado de explotación ha decrementado en un 42%, lo que significa que a pesar de que se han incrementado las ventas de la empresa, los gastos han incrementado más y por consiguiente esto ha producido una variación negativa del 42%. En resumidas cuentas, hemos obtenido que el resultado del ejercicio en términos netos ha decrementado como consecuencia de que hay un mayor gasto, por lo tanto hace que haya un menor beneficio y eso produce que haya esta variación del menos 47%. Muy bien, pues ya tenemos nuestro análisis horizontal del PIG realizado y ahora podríamos abordar el siguiente paso que sería el horizontal balance de situación. En este caso, cogeremos nuestro balance de situación que teníamos anteriormente y haremos exactamente lo mismo. Lo vamos a pegar al horizontal del balance de situación. Haremos exactamente lo mismo aquí. Insertaremos nuestra nueva columna y en definitiva vamos a agregar los mismos cálculos. Esto, el año en curso menos el año anterior, partido entre el año anterior, y esto lo podemos en efecto directamente arrastrar hasta el final. ¿De acuerdo? En este caso lo mismo. Si os fijáis nos da este error y por lo tanto lo solventamos con la función si.error. No os olvidéis de poner aquí un entre paréntesis
y finalmente le ponemos un paréntesis aquí. Entonces, un punto y coma, 0 y ya está. Volvemos a arrastrar y los valores se corrigen automáticamente. Y ya tenemos nuestros porcentajes realizados. Una cosa importante a tener en cuenta es la ecuación del cuadre contable, que es activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Muchas veces cuando extrapolamos datos hay veces que no nos cuadra y quizá podría ser interesante crear una función condicional en la que nos dé como un aviso de que esto no está correctamente cuadrado. Entonces podemos decir algo así como que si nuestro activo es igual a nuestro pasivo más patrimonio neto, podemos decir algo así como cuadrada. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, descuadre. Por lo tanto, es fantástico debido a que nosotros, cuando vayamos hacia abajo, podemos observar si nuestra ecuación en definitiva está cuadrada o no. Es como una herramienta complementaria a modo de control. Entonces, realizando un breve análisis con respecto a lo que está ocurriendo en el balance de situación de la sociedad, podemos observar que en definitiva los activos no corrientes se han incrementado en un 54% con respecto al año anterior, principalmente como consecuencia de que se han incrementado al parecer los inmovilizados, ya lo vemos aquí, y por otro lado también se han incrementado las inversiones inmobiliarias, así como las inversiones financieras a largo plazo. ¿De acuerdo? También se han incrementado los activos corrientes, como consecuencia principalmente, y es lo que vemos aquí, de que nuestros clientes parece que también se han incrementado. Esto es como consecuencia de que no hemos cobrado de nuestros clientes una parte, en este caso un 43% que se han incrementado, y a su vez tenemos varios incrementos más, que es el de la inversión financiera a corto plazo, ¿de acuerdo? Por eso nos está arrojando, en consecuencia, un incremento en el activo corriente del 13%. Entonces, aquí es donde llega el otro análisis horizontal y vemos que la variación de los fondos propios se han reducido en un 36%. Primero de todo, como consecuencia, y es lo que vemos aquí, que nos está arrojando un gran diferencial, y es que se ha reducido el beneficio en un 47%. Esto hace que, en definitiva, por un lado, este decremento del beneficio y a su vez el decremento de las subvenciones, donaciones y capital y el ajuste por cambios de valor. De estas dos últimas partidas puede ser como consecuencia de que estamos amortizando la subvención y por consiguiente año tras año se va aminorando, ¿de acuerdo? No necesariamente significa un mal dato, sencillamente que se aminora esa subvención porque se está amortizando y por lo tanto hay menos patrimonio. Lo mismo ocurre, y esto es un dato muy relevante como podemos observar, que el pasivo no corriente se ha incrementado en un 253%, ¿de acuerdo? Esto es sobre todo como consecuencia, por un lado, de que las deudas se han incrementado sustancialmente en el largo plazo y por otro lado, las provisiones también se han incrementado en el largo plazo. Por lo tanto, ya podemos observar, en términos muy visuales, cómo está interactuando la empresa en términos de balance de situación. Y ahora que ya tenemos realizada nuestro análisis horizontal del balance de situación, podríamos concluir con lo que denominaríamos como las ratios. Cogeríamos unas ratios principales, en este caso vamos a escoger entre 3 y 4 ratios. Vamos a coger la de solvencia, vamos a coger la de prueba ácida, vamos a coger también la del endeudamiento, cogeremos también la de garantía.
Y con esto tendremos una serie de indicaciones bastante interesantes de lo que le está ocurriendo a la empresa. Podemos poner algo así como año N y aquí año N menos 1. ¿De acuerdo? Si queréis, a su vez, también le podemos marcar algo así como valores óptimos. Para los valores óptimos de solvencia, por lo general está entre el 1,1 y el 2, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tiene que ser un activo corriente superior al pasivo corriente. El de la prueba ácida entre 0,5 y 1. El endeudamiento más o menos está entre el 0,4 y el 0,6. Por lo general, que el patrimonio neto sea superior al pasivo. Y el de garantía a poder ser entre 2,5 más o menos 3. Es decir, todos los activos totales que sean por favor superiores a los pasivos, si no estaríamos en quiebra técnica. Y ahora, si queréis, os pongo la fórmula para que la tengamos también. Y podríamos decir que la ratio de solvencia es el activo corriente partido entre el pasivo corriente. La de la prueba ácida es activo corriente menos existencias partido entre pasivo corriente. El del endeudamiento vendría siendo el pasivo corriente, o mejor dicho, el pasivo, partido entre el patrimonio neto. Y finalmente el de garantía es el activo total partido entre el pasivo total. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos realizar nuestros cálculos con respecto a las ratios que hemos indicado. En este caso, vamos a coger el de la solvencia, que es el activo corriente partido entre pasivo corriente, y cogeríamos nuestro balance y haríamos activo corriente partido entre pasivo corriente. Aquí está. Arrastramos y observamos que en definitiva nos otorga unos resultados que están entre los valores óptimos. Por lo tanto, nos encontramos en una buena situación en el corto plazo. Nos está diciendo que los activos corrientes representan el 1,5% o son 1,5 veces mayores que los pasivos corrientes. El de la prueba ácida viene a decirnos lo siguiente. Cogeríamos, iríamos a balance de situación, cogeríamos nuestros activos corrientes, le restamos las existencias y lo partimos entre nuestro pasivo corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Como podemos ver, también está dentro de los valores óptimos, incluido, podríamos decir que está por encima de los valores óptimos. Cuando nos encontramos con esta casuística, podemos decir que hay una parte de estos activos que son ociosos y por consiguiente no se están rentabilizando adecuadamente. Aquí podríamos crear una cosa que yo llamaría diferencial. Y el diferencial es algo así como la diferencia entre diferencial n y diferencial n menos 1. Y el diferencial n es algo así como el valor óptimo, vamos a suponer que es 2, menos este, vale, nos da un 0,41. Si nos dan positivo, significa que está bien, ¿de acuerdo? Si está en negativo, significa que estamos ante un pequeño problema, ¿de acuerdo? Que siempre lo podemos corregir. En este caso estamos constantemente en positivo. No obstante, cuando estamos también más allá del positivo, nos encontramos en una situación en la que tenemos esos activos ociosos, por lo tanto tenemos que ir con cuidado. Después, la ratio de endeudamiento es el pasivo. En este caso cogemos total del pasivo, ¿de acuerdo? Este más este.
y lo partimos entre el patrimonio neto. Sencillamente arrastramos. Entonces, vemos que en este caso el pasivo es bastante superior al patrimonio neto, lo que significa que tendremos que ir con especial cuidado, principalmente porque estamos muy descapitalizados, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos unos pasivos muy superiores a nuestro patrimonio neto y en este caso debemos tener en cuenta que quizá el equilibrio patrimonial está en un cierto riesgo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 0,6 menos esto nos da negativo y estos diferenciales son los que tenemos que corregir. Como vemos, en el año anterior está bastante bien, pero que no obstante en el año en curso sí que debemos hacer correcciones. Y finalmente hacemos la ratio de garantía, que como os he dicho es el total del activo partido entre el total del pasivo. Por lo tanto, cogemos el total del activo y lo partimos entre el total del pasivo, que en este caso es esto más esto. ¿De acuerdo? Como vemos, para el año 1, si bien es cierto que el total de los activos es 1,31% más grande con respecto al total de los pasivos, pero no obstante nos encontramos un poco lejos de los valores óptimos. Por lo tanto, podemos afrontar todos nuestros pasivos con los activos que tenemos, pero debemos ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? En este caso, lo mismo. Vamos a decir 3 menos esto, que son los valores óptimos. Muy bien. Pues ya tendríamos nuestra tabla de ratios creada, ¿de acuerdo? Por último, nos queda la rentabilidad. Vamos a poner RF y RE. Son la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Para abordar este último caso, a mí me gustaría presentaros esto a modo de ecuación, ya que considero que es bastante útil. Y vamos a determinar qué es esto de la rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? Mejor dicho, vamos a... Vale. Entonces, lo primero de todo, os voy a crear una ecuación. Y le llamaré rentabilidad financiera. También la voy a hacer un poco más grande. Y la rentabilidad financiera se desprende por lo siguiente. Por un lado, tenemos las ventas partido entre los activos. ¿Vale? Esta primera fracción lo que nos está diciendo sencillamente es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es la rotación de los activos. ¿De acuerdo? Es decir, cómo rotan mis activos y qué optimización causan estos activos para que la rentabilidad financiera de mi negocio se optimice. Finalmente, o mejor dicho, a modo de continuación, vamos a seguir abordando lo siguiente. Entonces, sí, lo que hemos mencionado. Vale. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente. Disculpad que me está dando algunos errores, pero lo tenemos. Vale. Para la siguiente fórmula, cogeremos el pie y lo partiremos entre las ventas.
¿De acuerdo? Esto es el margen bruto que nos otorga. Es decir, ¿qué margen con respecto a los gastos y los ingresos me da mi empresa? Pues eso es básicamente lo que nos dice este indicador. Posteriormente seguimos con más cosas. En este caso, lo que necesitamos es lo siguiente. Perdón, me va un poco mal esto, pero no pasa nada. De acuerdo. En este caso, cogeremos y pondremos activo partido entre patrimonio. Este último indicador lo que viene a decirnos es, lo llamamos también como el efecto multiplicador del capital. Es decir, cómo interactúa el activo con respecto a lo que nosotros hemos aportado. Es decir, nos da una rentabilidad lo que nosotros aportamos con respecto a lo que tenemos de activo. Pues eso es lo que nos viene a decir. Y también lo llamamos como efecto multiplicador del capital. Muy bien, seguimos con la fórmula. La siguiente fórmula es BAI, que es el beneficio antes de impuestos, partido entre el BAI, que es el beneficio antes de impuestos e intereses. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nos va a decir es un poco el apalancamiento financiero de la empresa o la incidencia de los gastos financieros de la empresa. Porque si tenemos muchos gastos financieros, más que ingresos financieros, es probable que se reduzca el margen de la rentabilidad financiera. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que viene siendo un indicador que yo lo llamo como carga fiscal. Entonces, ¿qué es esto de la carga fiscal? Pues es el beneficio neto partido entre el BAI. ¿De acuerdo? En efecto, nuestra rentabilidad financiera se verá sustancialmente reducida si la carga impositiva es muy alta. Y con esto podemos, de alguna forma, analizar la rentabilidad financiera y económica de la empresa. Y es importante recalcar lo siguiente. Y es que, por un lado, y esto es algo que debemos tener especial consideración, que la primera parte del activo, es decir, la primera parte de esta ecuación, es lo que denominamos como rentabilidad económica. ¿Qué es lo que os decía? Es el margen y la rotación del activo. Posteriormente tenemos lo que yo denomino también como el apalancamiento financiero. Es decir, cómo interactúa mis activos y mi patrimonio para que me ofrezca una mayor rentabilidad. Y finalmente, la carga fiscal. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo realizar el cálculo de la rentabilidad financiera? Pues podemos hacerlo del siguiente modo. Podemos hacer aquí algo así como año n, aquí año n menos 1. Aquí ponemos algo así como, vamos a hacerlo sencillo, vamos a poner rotación de los activos. Aquí vamos a poner algo así como el margen bruto. Aquí vamos a poner el multiplicador del capital. Aquí pondremos la carga financiera. Y aquí pondremos la carga fiscal. ¿De acuerdo? Y una vez tenemos esto, ya podemos
realizar nuestros cálculos. Para ello vamos a empezar con la rotación de los activos. Hemos dicho ventas partido entre activos. Por lo tanto, vamos a nuestro PIG, ponemos ventas y lo partimos entre nuestros activos. Vamos a los activos del pérdidas y ganancias y lo partimos entre esta. ¿De acuerdo? Y ya tenemos los primeros años calculados. Como vemos, la rotación de los activos parece bastante buena y nos está ofreciendo una rentabilidad económica positiva. Esto puede ser principalmente porque tenemos unos buenos activos y las ventas van bastante bien. Es decir, siguiendo el mismo criterio, vamos a realizar el margen bruto. Para el margen bruto vamos a coger y cogeremos el BAI, que es el beneficio antes de impuestos e intereses, partido entre ventas. Por lo tanto, el resultado de explotación partido entre las ventas. ¿De acuerdo? Como vemos, el margen no son muy altos. El primero un 7% y el segundo un 12%. Por lo tanto, bueno, esto puede ayudar también a nuestra rentabilidad financiera. Ahora sí, vamos a por el multiplicador del capital, que es el activo partido entre el patrimonio neto. Por lo tanto, lo mismo. Cogemos el activo, lo partimos entre el patrimonio neto y nos da nuestro multiplicador del capital. Como vemos, el multiplicador del capital proporcionará una mayor rentabilidad financiera precisamente por lo que observamos aquí. Es decir, nuestros activos son muy superiores a nuestro patrimonio neto y eso hará que el efecto del multiplicador del capital sea mayor. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a por la carga financiera, que es BAI partido entre BAIT. Entonces, cogemos aquí, vamos a nuestro BAI, que sería este, y lo partimos entre BAI. ¿De acuerdo? Como vemos, nos está arrojando un resultado menor a 1, por lo que reducirá nuestra rentabilidad financiera. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos gasto financiero y eso hace que se reduzca la rentabilidad financiera. Finalmente, la carga fiscal. En este caso es el impuesto a sociedades. Como vemos, es beneficio neto partido entre BAI. Es decir, el beneficio neto sería el resultado neto partido entre el resultado antes de impuestos. Como vemos, es de un 75%. Lo que nos dice a su vez que el impuesto de sociedades es de un 25%. Por lo tanto, la rentabilidad financiera será la siguiente. Será a efectos de multiplicar esto por esto, por esto, por esto, por esto. Y esto será nuestra rentabilidad financiera. Por lo tanto, como vemos, ya hemos obtenido, también lo denominamos como análisis Dupont o el análisis de la rentabilidad económica financiera de la empresa. Como vemos, en efecto, en el año anterior fue del 71%, mientras que en el año en curso fue de un 57%. Es decir, se ha reducido la rentabilidad financiera, principalmente como consecuencia de que, por un lado, la rotación de los activos fue mayor en el año anterior con respecto al año actual. A su vez, el margen bruto fue mayor en el año anterior con respecto al año actual. No obstante, el efecto multiplicador del capital fue mayor en el año actual con respecto al año anterior. Pero, a su vez, es lo que os decimos. Aunque la carga financiera más o menos se ha mantenido algo similar, el margen y la rotación de los activos han sido los principales propulsores de que en el año anterior la rentabilidad financiera fuera mayor. Y con esto hemos finalizado nuestro análisis de estados financieros
y por lo tanto ya podríamos hacer nuestro reporting a dirección. Espero que os haya gustado este vídeo y si queréis más vídeos como estos, por favor, hacedmelo saber y yo encantado de realizar este tipo de contenidos. Nos vemos pronto, un saludo.